a seguir hablando de la situación económica, de las últimas medidas, de los últimos movimientos que se han dado a conocer a nivel nacional. Veíamos una decisión importante, que es eliminar la regulación de los plazos fijos, que hasta hace unos días los bancos debían dar un mínimo de 110% anual. Ahora ese piso se ha eliminado, con lo cual los ahorros van a tener una licuación mucho más fuerte todavía en contra de la inflación. Recordemos que ayer el índice de febrero dio el 13,2% y los plazos fijos, por ejemplo, van a estar dando en el orden del 6%. Vamos a hablar con Nicole Pisani Claro, que es economista jefe de la Fundación FADA. ¿Qué tal, Nicole? Buen mediodía. Muy buen mediodía, Marcos. Un gusto acompañarte a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Nicole, ¿cómo estás viendo estas medidas que está tomando el gobierno? Por un lado, se festeja la baja de la inflación, 13,2%, sigue siendo un índice alto. Y por el otro lado, todas estas medidas que apuntan a las herramientas que tiene la gente para tratar de resguardar el valor de sus pesos. Bueno, como decís, se conoció el índice de inflación que dio 13,2%. Esto marca, digamos, una desaceleración en lo que es los precios, si bien sigue siendo un valor alto y el bolsillo de los argentinos sigue perdiendo su capacidad de compra. Y vino, digamos, en el día previo acompañado de una caída, digamos, o una política de reducción de la tasa de interés, lo que es la política monetaria, que pasó del 100% al 80% nominal. Esto da una tasa efectiva que ronda el 116% anual. Y bueno, como decías, desregulación en lo que es las tasas mínimas que los bancos ofrecen para plazos fijos o cuentas remuneradas que dan ciertos rendimientos mensuales. Esto lo que provoca principalmente es, por un lado, el tema de hacer menos atractivo el resguardo de los pesos en plazos fijos o plazos fijos en UVA, ya que el rendimiento que darían sería, digamos, menor a la inflación que se viene estimando, pero es una señal también que se apuesta a una desaceleración de la inflación en el sentido de esperar a mediados de año una inflación alrededor del 8%, o sea, pasar a una inflación de un dígito. Por otro lado, abre las puertas a poder tener cierto acceso al financiamiento un poco más barato de lo que venía siendo. Para las empresas, por ejemplo. Exactamente, para empresas, para productores que están de cara a la próxima campaña, para inversiones, digamos, es una posibilidad esto de tener una tasa de interés menor a la hora de tomar un préstamo. ¿Cómo estás viendo la cuestión de la inflación, Nicole? Porque el ministro Caputo se reunió en los últimos días con representantes de los supermercados preocupados porque hay valores en las góndolas que están un 50%, te lo dijo él, por encima de los precios en Estados Unidos, y les reclamó haber fijado precios muy por encima de lo que deberían estar. ¿Hay una resistencia mayor a la que se esperaba que los precios vayan ubicándose en otra línea? Bueno, hay un punto que, como decís, se mencionó en la reunión y lo mencionó después el ministro, en el sentido de que hubo saltos mayores a los esperados en el tema de precios, más que nada en los alimentos, como él mencionaba, en el sentido de se esperaba un peor panorama que no ocurrió, que no viene ocurriendo en estos últimos meses. Sí, digamos, la inflación de febrero, que fue del 13,2%, no captura aún cuestiones que podríamos llegar a ver en marzo de estacionalidad, de otros rubros que han aumentado como la educación, los servicios públicos, el tema de combustibles, que seguramente impactarán un poco más en el mes de marzo. Y bueno, por el lado de los alimentos, esto que decían de por ahí precios un poco más altos de lo que deberían haber sido, y se empezaron a ver estas promociones o rebajas para, digamos, llevar o impulsar un poco las ventas que venían retraídas. Hay un aspecto del modelo económico que es tal vez el que esté generando más preocupación, más allá de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
que es una consecuencia de esa pérdida de poder adquisitivo, una fuerte recesión, ¿no? Una fuerte caída en las ventas, en la actividad económica. ¿Cómo ves la posibilidad de que haya una recuperación? ¿Eso se puede dar en el corto plazo, con una V corta, como dice el gobierno, o hay que mirar más hacia adelante? Bueno, este año la realidad es que por lo menos estos primeros 6 meses el impacto o la recesión, la caída de la actividad económica va a estar mucho más marcada que los próximos, o sea, los últimos 6 meses del año. Sí, está habiendo mucha caída del consumo, producto de salarios muy debilitados, de precios que no se pueden convalidar. Cuando los vemos en góndola, el consumidor no los puede convalidar y podamos llegar a esperar, digamos, un año un poco más complicado en materia de actividad económica. Se espera claramente una caída del PBI de alrededor del 3%, ya hacia 2025 una mirada un poco más positiva, aunque digamos no nos podemos ir mucho más allá en el tiempo para ver cómo esto va a evolucionar. Sí hay una necesidad de impulsar o acompañar, digamos, el tema de inversiones, de crecimiento de la actividad económica. Por eso también algunas de estas medidas que se van viendo, por ejemplo, el tema de las tasas para acceder al financiamiento. Claro, bien. Nicole Pisani Claro, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, un gusto. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto acompañarlos. Nicole Pisani Claro es economista jefe de FADA, bueno, dando un panorama de lo que está ocurriendo a nivel nacional, la perspectiva de un año complejo, muy complejo en términos económicos, por una recesión que va a hacer caer la economía unos 3 puntos, pero que además impacta de lleno en el día a día de las familias. Esta caída fuerte del consumo es porque el poder adquisitivo no ha acompañado ni de cerca la evolución de la inflación y está teniendo consecuencias directas, notorias, cotidianas en la capacidad de compra que tienen las familias, y además con meses muy desafiantes, entre ellos marzo, porque empieza a impactar, lo que decíamos hace un rato, muy fuertemente la suba de las tarifas en los servicios básicos que tienen que afrontar las familias argentinas. Con esto llegamos al final de Mensaje Directo. Nos vamos a reencontrar el viernes, como siempre, a las 12:30. Chao, que tengan un buen día.